Y de ahí, como ya saben, nuestro temario para el segundo parcial va a ser estructuras de datos. Vamos a empezar a hablar desde las listas. Entonces, ArrayList, si es que ustedes no saben utilizarlo, voy a tratar de explicarlo un poquito para que vean cómo es que funciona, ¿no? Cómo es que Java ha logrado que esa cosa termine funcionando y qué es lo que nosotros vamos a hacer más adelante. ¿Ok? Entonces, les explico el ejercicio 4 del examen súper rápido y de ahí de ahí pasamos a estructuras. Entonces, vengo acá. Primero, ¿qué es lo que tengo que explicar? Acá en el examen han debido notar de que no a todos les ha salido la misma pregunta, ¿no? Se estaban ahí queriendo casi agarrar a golpes diciendo que la respuesta era 3 o que la respuesta era 4 o que de uno le salía no sé qué valor y de que las preguntas eran distintas. Era el mismo tema, o sea, enfocaba el mismo punto, pero no tenían que resolverlo de la misma manera. O sea, si han copiado, pues yo estaría con miedo ahorita, porque de seguro les va a ir mal. Además de que copiar es malo, de seguro les va a poner baja nota porque no todos tenían el mismo examen. Super coincidencia habría sido que les toque uno igualito. Entonces, en este ejercicio 4 nos hablaba de números, ¿no? Ya lo han debido leer y nos decía de que a cada número se le añade por cada día. Ahora voy a tratar de hacer un poquito más de zoom acá. De que a cada número, por el transcurrir del día o como los días pasaban o algo así, se le aumentaba un dígito, que era como que de acuerdo a estos valores, ¿no? A estos de acá, a esos valores. Entonces, cada número tenía un significado. Por ejemplo, acá el 1 significaba tirar basura a la calle, el 2 envidia, el 3 enojo, el 4 miedo, bla, 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 y no sé qué. Entonces, en este caso, a mí el enunciado que me tocó decía lo siguiente. Esta parte es la importante. Creo que alguien tiene su micrófono activado. A ver. Espero me escuchen bien. Se escucha bien, ¿no? Creo que a veces, creo que mi compu está ya medio mal. Entonces, a veces como que se escucha eco. Espero que me escuchen bien. Si no, me avisan cualquier cosa. Entonces, en este ejercicio, aquí esta parte era la interesante. Decía, los habitantes de Numerolandia se consideran positivos, negativos y neutros, condición que se define en función del sentimiento predominante. En la otra alternativa decía en la acción predominante o algo así, ¿no? Entonces, en vez de sentimiento, el otro decía acción. Y esa era la clave para resolver el ejercicio. Entonces, fíjense ustedes acá, voy a intentar explicar con el primer ejemplo. El primer ejemplo dice que es 31,774 y que de alguna u otra forma la respuesta es positivo, ¿no? O sea, es un número positivo. ¿Pero por qué? Esta tablita de acá no es de adorno. Nosotros teníamos que identificar. ¿Pero qué teníamos que identificar? Todos los sentimientos. Entonces el 3, me fijo el 3, es un sentimiento. En este caso es un sentimiento negativo. Por lo tanto, el 3, negativo. El 1, tirar basura a la calle, es una acción, pero no me interesa, porque es una acción. El 7, el 7 es alegría contagiosa, es un sentimiento, por lo tanto es positivo. Luego, encuentro otro 7, es alegría contagiosa, por lo tanto es positivo. Si se fijan acá, en los sentimientos, los que hemos encontrado hasta ahora son el 3, que se repite una vez, y el 7, que se repite 2 veces. Luego el 4 es otro sentimiento, entonces el 4 es un sentimiento negativo. Entonces acá 4, que se ha encontrado una vez. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ustedes?
tenían que fijarse cuál era el sentimiento que más veces se repetía, en este caso, los 7. ¿Y qué representaban estos sentimientos? Un sentimiento positivo. Entonces, por eso la respuesta era un positivo, ¿no? Un más. Por ejemplo, en este otro, en el neutro, voy a tratar de ponerlo acá arribita. Es 9, 9, 9, 3, 3, 27, 27. Listo. Entonces ese es el número, este del final, el último, el que sale neutro. Entonces si yo me fijo, en este caso el primer dígito es un 9, que es una acción, entonces no me importa. Yo tendría que tener acá una lista de sentimientos. Y acá pongo los sentimientos que voy encontrando. En este caso, digamos, el 2 hasta ahora 0 veces. El 3 hasta ahora 0 veces. El 4 hasta ahora 0 veces. Y el 7 hasta ahora 0 veces lo he encontrado. Entonces, este 9, si yo lo analizo, me doy cuenta que es una acción. Por lo tanto, no me interesa. Avanzo al siguiente. Es otro 9. Es una acción. No me interesa. Avanzo al siguiente. Es otro 9. Es una acción. No me interesa. Avanzo al siguiente. Es un 3. Es un sentimiento negativo. Esto es negativo, negativo y positivo. Entonces, como he encontrado un 3, lo que yo tendría que hacer es acá aumentar mi contador. He encontrado un sentimiento del 3. Avanzo al siguiente. Encuentro otro 3. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Lo anoto. Aumento, ¿no? Su frecuencia. A ver un momentito. Acá. Aceptar. ¿Ya? A ver, no sé si me estaban diciendo algo también por el chat. Ya, gracias. Entonces se escucha bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Por lo tanto, avanzamos al siguiente. Un 2 es un sentimiento, en este caso un sentimiento negativo. Entonces el 2, aumento su frecuencia. Aumento. 1. Avanzo al siguiente. 7. Entonces en este caso he encontrado un sentimiento del 7. 7. Luego avanzo. Ay, no, porque no me ha agradado el borrador. Acá el 2. Encuentro un 2, que también es un sentimiento, en este caso un sentimiento negativo. Entonces aumento su contador. 2. Avanzo al siguiente, 7. Entonces el 7, bueno, aquí no sé por qué le puse 7. Entonces aumento su contador y serían 2 7 los que he encontrado. El 4, como no he encontrado en ningún momento, pues no me sirve en esta lista. Y acá, si se fijan, ¿cuál es el sentimiento que más veces se ha repetido? No podemos decirlo con exactitud. ¿Por qué? Porque hay como que un empate. Este tiene 2, este tiene 2 y este tiene 2. Entonces, como entre comillas ha empatado, hay un empate, se considera neutro. ¿Entienden? Entonces, eso era lo único que había que hacer. De acuerdo a lo que se te pedía, acá por ejemplo sentimiento, tú tenías que fijarte simplemente en los que decían sentimiento. Nosotros sabemos cuál se puede considerar negativo o positivo, ¿no? Eso es como que ya parte de la realidad. Y de acuerdo a eso, nosotros teníamos que contar cuántas veces se repetía cada sentimiento y de acuerdo a eso, encontrar el mayor o encontrar o determinar si había como que un empate, ¿no? Si es que había un empate, entonces neutro. Si es que encontraba uno que era el mayoritario, ¿no? El que más veces aparecía, entonces de acuerdo a su estado, en este caso el 7 era positivo, entonces mi respuesta hubiera sido un más. Y eso era lo que había que hacer. En el que te pedían las acciones, era lo mismo, exactamente lo mismo. Simplemente que en vez de ponerte a revisar los sentimientos, revisabas las acciones. En este caso, caritativo es una acción positiva, voluntario eso es positiva, tirar basura a la calle es negativo. Y listo. Con eso ya se podía procesar el ejercicio, podían ya ustedes empezar
A contar podían ponerlo en dos listas, en una lista, se creaban una clase par, como gustasen, ¿no? Pero la forma de solucionarlo era esta, ¿no? La idea de que tenían que identificar los números que aparecían y luego su frecuencia. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda sobre ese ejercicio. No lo voy a programar porque de seguro no a todos les ha salido el mismo. A ver, ¿qué dicen? Eh, ¿Por qué es enojo un sentimiento negativo? Tun, 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 tun. Ya. Ah, sí, ¿por qué es negativo? Ah, ya, ya. O sea, enojo es un sentimiento negativo. Por eso, esta parte de acá, la tablita, por así decirlo, entre comillas, dependía mucho de la palabra que salga, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que tirar basura en la calle es malo. Entonces, eso se puede considerar como una acción negativa, ¿no? Entre comillas. La envidia también es un sentimiento negativo. El enojo es negativo. El miedo es negativo. Ser caritativo es algo bueno, entonces es una acción positiva. Eso ya ustedes lo podían interpretar, porque si se dan cuenta, en ninguna parte del ejercicio dice se pueden agregar acciones o se pueden agregar sentimientos. No, esta tabla, ay caray, esta tabla era constante, constante. O sea, no iba a cambiar. Entonces ustedes esto lo podían poner en un arreglo, podían decir, ¿no? Que sean las opciones, y acá poner su significado, ¿no? Significado. Y aquí ponían digamos, el uno y aquí ponían que el uno era negativo. En la opción 2 que sea negativa también. La opción 3 negativa, y así sucesivamente, cosa de que ustedes puedan relacionarlos, ¿no? A ver qué me están diciendo, qué me están contando. Ahora entendí, más o menos ese ejercicio. Sí, entiendo. Este ejercicio, eh, por eso les decía, esta era la clave, ¿no? Lo que decía aquí. Porque después tratar de encontrar una relación, porque yo ese día también estaba como que, ¿qué pasa si le sumo? ¿Qué pasa si le resto? Que tal vez tengo que sacar el módulo, que no sé qué. Entonces estaba haciendo todo un bollo de ideas, cuando al final era simplemente leer bien el enunciado, ¿no? Eso también me pasa a mí por no leer, por dejarlo hasta el final. Entonces, esa era la idea. Ya después, cuando terminó el examen, yo estaba justo almorzando, entonces le di unos 5 minutos para leerlo a detalle y recién entendí, ¿no? Recién me di cuenta. Listo, muchachos, entonces esa era la idea del ejercicio 4. Les recomiendo que traten de solucionarlo para que no se queden con esa espinita, ¿no? Y bien, entonces no, eso no lo voy a programar porque creo que sería como que ya mucha tortura, mucha tortura. Así que con eso nosotros ya estaríamos terminando la parte de recursividad. De ahora en adelante, nuestro tema a avanzar va a ser estructuras de datos. Pim, pam, pum. Listo. Entonces acá, para esto primero lo voy a cerrar porque no lo voy a usar. No sé si tienen algo más que decir. Ya. Entonces, si tienen alguna consulta, a ver, voy a tratar de subir un poquito el audio, cosa de escuchar las notificaciones. Si tienen algo que decir, lo escriben por el chat. Las estructuras de datos, para nosotros, ¿qué representan? Estas estructuras son colecciones, ¿no? Bueno, por algo estructuras, ¿no? Como que almacenar, meter algo ahí adentro. En realidad se pueden denominar colecciones. Colecciones de datos. ¿Eso qué significa? Que yo, si tengo, por ejemplo, acá algo que podemos aquí hablar así, tal vez más comprensible, que no me salían las palabras, algo fácil con algo fácil de entender serían los arreglos, ¿no? Cuando yo digo int, acá, arreglo, punto y coma,
Aquí yo estoy generando lo que vendría a ser en programación un array, ¿no? Entonces uno dice, entonces, ¿para qué le estoy metiendo aquí int? ¿Por qué le estoy poniendo int si al final no estoy creando enteros? Estoy creando un arreglo, ¿no? Un array. Esto de acá es el tipo de dato. Tipo de dato. Y esto de acá, esos corchetitos, es que le estoy indicando que se vuelva una colección. Y esto es la variable, ¿no? Variable. Por lo tanto, cuando nosotros usábamos arreglos, yo les decía, ustedes tienen que saber cuántos elementos quieren guardar. Por ejemplo, si yo creo un arreglo de 5, le tendría que avisar en la construcción que solo guarde 5 elementos. Pero esto, al ser un arreglo, por ejemplo acá, arreglo, voy a escribir la siguiente instrucción, va a ser un new arreglo de enteros, una nueva colección, pero aquí le tenía que pasar 5, por decir, punto y coma. Entonces acá yo le estaba diciendo que se crea una colección para guardar 5 datos int. Entonces ustedes con esto de los arreglos ya han debido practicar bastante, ya por lo menos deben saber un poquito más. Podíamos nosotros hacer esa instrucción y ¿qué teníamos? ¿Qué era lo que podíamos ver en la computadora? O sea, bueno, una representación, ¿no? Sería como que una pequeña cajita con 5 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nosotros sabemos que es 0, 1, 2, 3, 4. Eso de ahí se considera una estructura de datos. ¿Por qué? Porque yo de alguna u otra forma estoy agrupando varios datos. En este caso, datos de tipo int. Todas las casillas inicialmente tienen un valor, ¿no? Valor 0. Eso también ya les he explicado. Esa sería la primera colección de datos que nosotros conocemos o que llegamos a utilizar, ¿no? O por lo menos de las que nos hablan. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo cuando les trataba de explicar el tema de los arreglos, les decía sí o sí tienen que conocer este amiguito, que es el tamaño. Sí o sí. Entonces, en el momento en el que ustedes conocen el tamaño, pueden crear un arreglo. Y este arreglo va a estar hasta la muerte, con 5 elementos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo creo un arreglo, sí o sí tengo que saber el tamaño. Y con ese tamaño se va a quedar hasta que muera la variable, ¿no? La variable. En este caso, si yo genero aquí 5 enteros, quiere decir que solo voy a poder utilizar 5. Que me he olvidado y resulta que necesito uno extra, ¿no? Entonces acá, si yo quiero añadirle una posición 5 que tenga, por ejemplo, el 15, esto de acá, imposible. Ya va a convulsionar, le va a empezar a salir espuma por la boca y todo mal, ¿no? Todo malió sal ahí. Entonces, esto de acá, cuando nosotros hablamos de arreglos, en el que sí o sí necesito conocer un tamaño, vendría a ser, a ver, caray, que no me deja seleccionar. Vendría a ser una estructura, ay, qué fea esa, una estructura de datos estática. ¿Por qué estática? ¿Qué significa estática? Que en realidad es como que se mantiene, ¿no? En su estado, que no cambia, por así decirlo. Entonces, tiene sentido, ¿no? Si yo les estoy mencionando, necesito conocer el tamaño y con ese tamaño se va a quedar de por vida. O sea, pobre de él si necesita más información, ¿no? Y nosotros veíamos de que eso representaba como que un problema, representaba más dificultades para nosotros, porque habían ejercicios
en los que no íbamos a poder saber con exactitud cuántos elementos manejar. Es ahí cuando entran las magníficas, a ver, estructuras de datos, caramba, estructuras de datos dinámicas. Pim, pam, pum, pum. Entonces, estas estructuras de datos dinámica, ¿qué características tienen? Podemos decir nosotros, aquí lo vamos a ir anotando a medida que salgan las características, podemos decir nosotros que crecen a voluntad. Un ejemplo claro de esto es cuando nosotros usamos ArrayList. Entonces, en este caso, ArrayList, digamos de integer, que va a ser mi lista. ¿Qué estoy haciendo acá? Primero, yo tengo que identificar la estructura de datos que voy a utilizar, en este caso un ArrayList. Entonces tengo que conocer la estructura de datos. Luego, esto es en Java, por si acaso, esto es en Java. Si es que ustedes más adelante ven otros lenguajes de programación, lo van a hacer de forma distinta. Ahorita estamos avanzando Java. Yo tengo que saber qué estructura de datos voy a utilizar. En este caso, la estructura de datos se llama ArrayList. Los corchetes, digo, los diamantes, que son el símbolo de mayor, menor, y acá tengo que ponerle un tipo objeto. Y luego acá la variable. Esta estructura, esta sintaxis, es para todas las estructuras de datos de Java, ¿no? Así es como funcionan todas. A ver, aquí, permitimos. Creo que ya entré. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura, la sintaxis para definir una estructura de datos, para usar una estructura de datos en Java. Yo tengo que saber qué estructura de datos quiero utilizar. Le tengo que decir qué tipo de objeto quiero guardar. Y luego le doy un nombre. Más adelante vamos a ir viendo cómo es que van a funcionar todas estas cosas. Entonces acá, cuando yo digo crecen a voluntad, ¿a qué me refiero? Cuando creo la variable lista va a ser igual a un nuevo ArrayList. Primero, aquí, ¿qué estamos notando? Esto de acá es una llamada al constructor. Llamada al constructor. Entonces, cada estructura de datos es una clase. O sea, existe a nivel de clases en Java. Ustedes no pueden tener acceso directo porque, o sea, son clases protegidas. O sea, no las pueden editar. Pero que están ahí, ¿no? Les voy a mostrar cómo podrían verlas, pero ya más cachito. Aquí nosotros estamos haciendo una llamada al constructor para poder utilizarlo. Entonces, en la computadora, ¿esto qué representaría para nosotros? Representaría que se están creando, por decir, una colección vacía. Aquí hay 0 elementos, ¿no? 0 elementos, pero ya está creada. ¿Qué pasa si yo le pongo lista.add 1? Entonces estoy añadiendo un valor. Aquí otro detalle. Las operaciones, si escuchan un ruido de fondo, están haciendo obras aquí el vecino, entonces espero no les moleste o que no se escuche tanto. Las operaciones son a través
de métodos. Otra característica. Entonces, acá, por ejemplo, yo estoy utilizando el método add, que es propio de ArrayList, o sea, no todas las estructuras tienen el mismo nombre. En este caso, ArrayList utiliza ese método. Entonces, con eso yo voy a añadir un valor. ¿Qué significa? Que ahora mi lista tiene el 1 guardado ahí. ¿Cuántos elementos tengo? Un elemento. Un elemento. A eso nos referimos cuando decimos que crecen a voluntad, que yo a través de métodos puedo hacer que el contenido de mi array list, de mi estructura de datos, se vaya modificando. También tenemos, nosotros sabemos, el punto remove, que aquí tendría que pasarle una posición. Aquí esto también es importante. Las estructuras de datos, en este caso, cuando hablamos de listas, array list, manejan también posiciones. En este caso, esta es la posición 0. Entonces, al hacer eso, yo estaría generando un cambio en mi lista. ¿Para qué? Para que quede nuevamente vacía. 0 elementos. Y listo. En este caso, ArrayList, ya saben ustedes que está creada, ya está funcionando. Nosotros no tenemos que hacerle nada nuevo, nada extraño, ya funciona, ¿no? Sobre eso tendríamos que trabajar. Pero ¿cómo es que funciona? Primero, a ver, otra característica antes que se me pase, a ver, crece la voluntad, las operaciones son a través de métodos. Aquí son objetos, eso muy importante, son objetos, es decir, de alguna u otra clase la tengo que crear, eso es muy importante. ¿Qué pasa acá con los arreglos, con las estructuras de datos estáticas? Las estructuras de datos estáticas, lo que nosotros podemos hablar, aquí a ver, requieren un tamaño, requieren el tamaño, requieren conocer el tamaño. Requieren conocer el tamaño, no pueden crecer a voluntad, es decir, no crecen, no crecen. Luego las operaciones no usan métodos. Es decir, son más directas. En este caso, para hacer un poquito la comparación, si es que yo quisiera guardar un valor, tendría que hacer lo siguiente. Arreglo en la posición 3 va a ser 10. Entonces, ¿esto qué estaría generando? Un cambio en el arreglo y ahora en la posición 3, en vez de un 0, hay un 10. Estoy haciendo un cambio de estado. Esto ustedes tienen que también analizarlo en el sentido de que cuando hacen una llamada a método, es como si te pidieran ir a buscar algo, ¿no? Es como que tú estás ahí tranquilito en tu casa y te dicen, anda a buscar algo a la tienda. Y vas corriendo y obviamente o lo vas a lograr o no lo vas a lograr, pero eso ya depende del método. Pero entonces, esa llamada método es como que tú tienes que ir a otro lado a obtener el resultado, ¿no? En este caso, el arreglo es como si tú estuvieras cargando una mochila todo el tiempo, toda tu vida. Y te dicen, quiero guardar en tu mochila este cuaderno. Entonces tú te das la vuelta y la mochila está a tu alcance. Y no haces nada más. Entonces, aquí es como que decir, con esta operación, tu esfuerzo es menos. Tu esfuerzo es menos. Mientras que cuando hablamos del tema de los métodos, acá, en los métodos, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ir a buscar la solución, ¿no? Entonces, se ejecuta el método, es decir, tarda más, ¿no? Esa sería como que una pequeña comparación. ¿Listo?
Eso por lo pronto sería como que nuestra introducción a lo que son las estructuras de datos. Ahora les quiero mostrar cómo es que funciona la primera estructura de datos dinámica que nosotros hemos conocido, que en este caso es ArrayList. Entonces, ¿cómo es que funciona ArrayList? ArrayList. Si ustedes se fijan, cuando bueno, hace un ratito les estaba explicando el tema de los arreglos, utilicé esta palabra, array. En inglés, arreglo es array y todos los lenguajes de programación, o bueno, la mayoría, los utilizan. Es decir, sí o sí van a existir los arreglos. Entonces, ¿por qué esta estructura de datos? Y aquí algo importante, decíamos el arreglo, el array, es estático. ¿Y por qué acá, si estoy hablando de una estructura de datos dinámica, estoy utilizando esa palabra? Array. A ver, acá. Array. ¿Por qué estoy utilizando esa palabra si estoy hablando de una supuesta estructura de datos dinámica? Qué extraño, ¿no? Se supone que un arreglo es estático. Yo le tengo que mandar el tamaño. Pero este ArrayList yo en ningún momento le defino el tamaño. Simplemente lo uso y los elementos se van añadiendo, ¿no? Por arte de magia. Para ello, me voy a abrir acá el BlueJ porque les quiero mostrar. ¿Verdad? Me voy a abrir acá el BlueJ y les voy a mostrar cómo es que funciona y qué es lo que sucede internamente al crear un ArrayList. Entonces, acá. Y me voy a abrir NetBeans más para mostrarles mientras va cargando ahí. Espero no tener nada secreto. Nada secreto en el NetBeans porque a veces hago las soluciones ahí de las tareas. Entonces espero no se filtre nada. A ver, mientras se va abriendo, ¿qué más me estaban preguntando? Me dicen, Jorge, Auxi, ¿y si lo hace y nos manda el grupo para comparar? La solución, imagino que del examen, ¿no? Imagino que hablabas del examen. Ok, puedo hacerlo, puedo grabarlo en un video a modo de explicarles, porque imagino que muchos todavía se han quedado con la duda y no han entrado a la clase. Entonces, yo les puedo dar como que una sugerencia de solución y para que por lo menos puedan entender cómo solucionarlo, ¿no? Si es que no quieren ver el código, por lo menos para que vean cómo se soluciona. A ver, entonces ahí ya se ha abierto. NetBeans sigue cargando. Me voy a crear acá un nuevo paquete que va a ser las estructuras de datos. O bueno, por lo general se le suele llamar ED. De ahí después, si es que le queremos cambiar el nombre, lo hacemos luego, no hay problema. Entonces acá me voy a crear una clase de prueba, simplemente para que veamos cómo es que funciona ArrayList. Y acá me voy a crear un método que me retorne un ArrayList vacío. Entonces public ArrayList de integer crear. Entonces acá yo voy a retornar un nuevo ArrayList de integer. Y listo. Me va a reñir porque tengo que hacer la importación java.util.arraylist. A ver si me compila. Compila, dije. Se niega, ¿no? Se niega, se hace lo difícil. Ahí está. Entonces, ya compilado, ya debería estar funcionando. Como han visto, el código era súper sencillito. Quiero crear un ArrayList vacío. Y como ven, acá me lo está creando. Yo lo voy a obtener para que lo vayamos inspeccionando. Y acá, si me pongo a revisar la información de ArrayList, ¿qué cosa me sale? Me dice acá que tengo 0 elementos. ¿Tiene sentido? Es un ArrayList vacío. No tengo nada. Acá sale un mod count, que esto es otra cosa.
y acá están nuestros elementos, supuestamente. Entonces, si yo lo inspecciono, me dice que hay 0 elementos de momento, ¿no? No hay nada, está vacío, en blanco. ¿Qué pasa si yo a este array list le añado, ¿dónde está? Acá, le añado el 5. Entonces, como ven, me dice se ha añadido exitosamente. ArrayList ya sabe hacerlo. Entonces vengo acá y me dice, tienes un elemento, size 1. Mod count, esto también ha aparecido en 1, misteriosamente. Y acá están nuestros elementos. Entonces lo voy a poner acá arriba. Y si se fijan acá, ¿nunca se han preguntado por qué salen estas otras posiciones en blanco? Si yo solo he añadido 1, ¿por qué se han creado estas otras de acá abajo? ¿Por qué me salen puros nulls si yo solo he añadido un elemento? Inspecciono y me dice 5. ¿Y de dónde han salido estos otros datos? Java, me estás mintiendo, toda esta vida me estuviste estafando. Entonces, a ver, acá en NetBeans, más bien creo que ahí no se ve. Ahí está por si acaso con lo que hago, reviso sus tareas. A ver que esto me cargue. Entonces, aquí sí se notan, si notan, hay como que un pequeño misterio, ¿no? ¿Por qué es que surge todo esto? ¿Por qué es que, de dónde salen todas estos datos? A ver, mientras sigue cargando ahí, lo que pasa con ArrayList es que internamente, esto lo voy a anotar, internamente maneja un arreglo, maneja un arreglo. Entonces, ustedes han visto que cuando yo lo creo, es decir, al crear, tiene 0 elementos. 0 elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que el arreglo está sin, ¿verdad? Y les dice 0. Es decir, su size, su tamaño, es 0. Pero en el momento en el que yo le añado, al añadir un elemento, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos el array list, por ejemplo, si añadiera el 1, de esa manera. Su tamaño me dice es 1. ¿Por qué? Porque tengo un elemento, ¿no? A ver, le voy a poner otro valor simplemente para que no haya confusión. Digamos, he añadido el 5. Y me dice tienes un elemento, es correcto. Pero ustedes han visto de que hay un atributo que son los objetos, ¿no? Es los elementos. Le vamos a poner el EMS. Ahorita me voy a fijar cómo se llamaba. Entonces, el EMS, aquí en el primer momento, te decía, no existe, es decir, no hay nada. No hay ningún elemento. Pero acá en el segundo, el EMS te mostraba un arreglo de 10 posiciones. Ay, caray. Un arreglo de 10 posiciones en el que la primera posición era el valor que tú habías ingresado. Entonces, esto sería 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta la posición 9. Entonces Java nos ha estado mintiendo todo este tiempo. Este array list que nosotros tanto usábamos y tanto decíamos para añadir toda cantidad de elementos, en realidad está usando un arreglo por debajo. Es como decir, malditos, nos estafaron. Pero acá, a ver, acá si se fijan, en NetBeans, lo bueno de NetBeans es que te permite inspeccionar las clases. Esta sería la implementación de Java, es decir, la implementación oficial. Y si se fijan, acá, ¿dónde está? Esto creo que es. A ver, espérenme. Control F, App. No, creo que no lo puedo encontrar. Ya. Pero aquí si se fijan, les dice que está agregando el vecino, justo en este momento tiene que hacer sus obras.
Acá, este es, sí, ahora sí. Este de acá es donde se van a añadir todos nuestros datos. Y si notan, es un arreglo de objetos. Y dice los elementos, ¿no? Element data. Aquí es donde se van todos los valores que yo voy añadiendo. Pero ¿por qué se crean con 10? ¿Por qué rayos se terminan creando con 10? Es la forma en la que trabaja ArrayList. Este arreglo, por defecto, eso lo voy a anotar, internamente, por defecto, crea un arreglo de 10 posiciones. Entonces, acá, este arreglo, nosotros ya sabemos manejar los arreglos. ¿Qué es lo que hace el punto add? Es decir, cuando yo ejecuto el punto add, lo que va a hacer es directamente guardar el valor en el arreglo, tal y como nosotros lo hacíamos, ¿no? Es decir, acá le va a poner el EMS en una posición, guarda el valor que me han dicho, ¿no? Un valor n, guarda n, y listo, y así termina. Pero surge un problema, ¿no? Es el problema que nosotros hablábamos al principio con los arreglos. En el momento en el que creo un arreglo, por ejemplo acá, de 10 posiciones, se va a quedar eternamente con 10 posiciones. Es decir, 10 elementos como máximo voy a poder añadir. Entonces, ¿por qué ArrayList funciona? ¿Por qué es que yo puedo añadir tantos valores como desee? Veamos. Acá le voy a poner le voy a aumentar un poquito de comportamiento. ArrayList, integer, lista. Voy a retornar esta lista. Y acá voy a hacer un for. Int i igual a 1, mientras i no igual a 0, mientras i sea menor a 10 y más. Y voy a añadir cada valor a la lista. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? En vez de retornar una lista vacía, estoy retornando una lista con 10 elementos para ver qué rayos pasa. Entonces, vengo acá, lo creo, lo voy a obtener para inspeccionarlo. Y como ven, aquí me dice, tienes 10 elementos. Tu mod count es 10, ¿no? Y tus elementos, aquí si se fijan, ya está completamente lleno. O sea, ese arreglito de 10 posiciones que nosotros conocemos y sabemos utilizar, se ha llenado. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer? Por lo tanto, aquí, ¿qué sucedería si es que yo le añado un valor más? Si le añado, si le añado un valor más, perdón, es que ya a veces mi garganta ya no va. Si le añado un valor más, ay, si le añado un valor más, por ejemplo acá el 15, ¿qué creen que pase? ¿Explotará? Se supone que los arreglos ya no me permiten a mí añadir más valores en el momento en el que lo he llenado. Si yo hago esto, me dice true, he tenido éxito, lo he podido añadir. Lo he podido añadir. Entonces acá, si se fijan, me dice que ahora es un arreglo de 15 posiciones. Y de nuevo tengo varios nulls. Y este acá es el 15 que yo he agregado. Y acá está el 9, ¿no? Entonces, ArrayList ya sabe cómo funcionar. Por eso es que les decía que ya está implementado y que ya está todo dicho y hecho. En el momento en el que voy a llenar yo, por ejemplo, de valores, acá, digamos, acá está 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, y acá está un 9, por decirme inventado. Entonces, cuando yo esté en este estado, cuando el arreglo, cuando el arreglo esté lleno,
cuando el arreglo esté lleno y quiero añadir un valor, añadir un valor, ¿qué va a suceder? ArrayList creo que están cortando fierro, no puede ser. Ya, ArrayList, ¿qué va a hacer? Ese mi arreglo de 10 posiciones que nosotros ya conocemos, que va desde el 0 hasta el 9, y aquí están todos mis datos, ¿qué va a hacer? Va a crear un nuevo arreglo, pero esta vez ¿de qué? Este nosotros sabemos que es el EMS, ¿no? Los elementos. Y este arreglo, el nuevo, va a ser un nuevo arreglo de object, o sea, ustedes saben que esto guarda objetos, pero ¿de qué tamaño? ¿Cómo rayos voy a saber el tamaño? Es aquí cuando le dice el lems.length, es decir, del mismo tamaño, pero le voy a aumentar un poquito más. Es decir, el lems.length medios. Entonces, ArrayList dice, bien, yo te voy a entregar un arreglo de 10 posiciones para que tú pongas ahí todos los datos que tú quieras. Ah, que en algún momento lo vas a llenar. Sí. Entonces, en ese momento, tu arreglo de 10 elementos le voy a aumentar unos cuantitos más. Entonces, es por eso que el nuevo arreglo que ustedes han visto acá, en el BlueJ, aquí, aquí, tiene 15 elementos. ¿Por qué? Porque de los 10 originales le ha aumentado la mitad más, o sea, le ha aumentado un poquito más de capacidad. Pero ustedes saben que al hacer esto, nuevo, el nuevo arreglo, ¿qué va a hacer? Va a ser una cajita un poquito más larga, un poquito más larga, que va a empezar en 0 y va a ir hasta el 14, ¿no? Las 15 posiciones, ¿no? Puntos suspensivos. Pero todo esto va a estar vacío, 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 vacío. ¿Cómo es que yo voy a recuperar todos estos datos? Entonces es ahí como ArrayList trabaja, que los va a copiar. Entonces dice, bien, yo ya tengo el nuevo arreglo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Copiar lo que tenía en elementos. ¿A dónde? Al nuevo arreglo. Y listo, y lo copio. Entonces, cada dato de acá se va a trasladar al nuevo arreglo. Entonces, en vez de que estén vacíos, ahora van a estar todos los datos. Y me voy a ver con posiciones en blanco, ¿no? Que son las nuevas, ¿no? Las que se han agregado. Y esas son las que nosotros podemos visualizar. A ver. Son las que podemos visualizar acá. Estas, ¿no? Entonces, estas nuevas posiciones son las que se han añadido. ArrayList funciona de esa forma. Crea un arreglo de cierto tamaño y te dice utilízalo hasta donde puedas. En el momento en el que ya no puedas utilizarlo, ¿qué va a hacer? Lo va a hacer crecer, es decir, crea un nuevo arreglo de más tamaño y te lo copia todos los valores ahí. Cosa de que tú ahora tengas más disponibilidad de espacio. ¿Qué va a pasar? A ver, voy a crear ahora un arreglo de 15 para que veamos qué sucede. Creo que era incremental, creo que no era la mitad. Eso quiero fijarme. A ver, acá. Entonces, ustedes han visto que de 10 vas a tener 15 elementos. Entonces ahora lo creo. Voy a sacar el ArrayList. Ok. Y acá, veamos qué sucede. Me dice que tengo 15 elementos y como ven, están todos llenos, ¿no? O sea, todo ese arreglo nuevo de 15 se ha llenado. ¿Qué pasa si yo añado ahora un nuevo valor? ¿Dónde está? Ah, ¿qué pasa si añado el 100? Me dice true, es decir, ArrayList lo ha logrado. Y yo voy a inspeccionar. Me dice, tienes 16 elementos ahora, tu mod count es 16. Y ahora me dice que tengo 22, ¿no? 22 espacios. Sí, sí, creo que es la mitad. Sí, está bien. Entonces,
Ahora en vez de tener 15, tengo 22. Se han añadido nuevos valores. Entonces, en ese caso, fíjense ustedes. Bueno, acá esto no. Fíjense ustedes. En algún momento, mi array list, es decir, acá después de copiar, ¿qué va a pasar? El EMS se reemplaza. El EMS ahora va a ser el nuevo arreglo. Por ¿esto qué significa? Que ahora el arreglo tiene tamaño 15. Entonces, ¿qué pasa cuando yo llene de nuevo el arreglo? Es decir, se llena de nuevo. Se llena de nuevo. Se va a ejecutar el mismo proceso. Es decir, mi arreglo de elementos que tenía 15 espacios del 0 al 14. Esto 15 lengths. Si yo lleno esas 15 posiciones, ArrayList me va a decir, ok, entonces tú ya has llenado esas 15 posiciones, yo te voy a crear un nuevo arreglo, pero ¿de qué tamaño? En este caso, como es 15, sería new object, caramba, object, arreglo, y le decimos el length, que en este caso es 15, ¿no? 15, más la mitad, el length medios. Entonces, esto de acá, ahora, como es 15 elementos, la mitad son 7. Y por lo tanto, esto nos da un nuevo arreglo de 22 elementos, que es el que nosotros podemos visualizar acá, este, 22. Entonces, ArrayList funciona de esa forma. Lo hace crecer a medida de que tú necesitas, ¿no? Es como que te da un arreglo, lo has llenado, ok, te doy un nuevo arreglo, te copio los valores y te doy más espacio. Así sucesivamente. Entonces, a medida de que esto crezca, obviamente le va a empezar a añadir más valores, ¿no? Más y más valores. Es por eso que ArrayList ya te permite, bueno, las operaciones son como que un poquito más rápidas, pero eso todavía no vamos a entrar en detalle. Y ArrayList te permite añadir todos los valores que quieras. ¿Por qué? Porque internamente siempre está creando nuevos arreglos. Acá. Creo que el método se llama grown. Acá está. Ahí está. Entonces, espero que se pueda ver. Este es el método que utiliza ArrayList para poder crecer, ¿no? Grown es crecer, ¿no? Grown out, algo así. Entonces acá, ¿qué es lo que dice? Obtiene el tamaño, de ahí es como que genera la nueva capacidad, que mediante esta operación hace exactamente lo que les he dicho, que es aumentarle la mitad, le aumenta la mitad, y genera el nuevo arreglo. ¿Y qué es lo que hace? Hace una copia, ¿no? Empieza a copiar todos los valores del arreglo de elementos al nuevo arreglo, ¿no? Bueno, en este caso dándole la nueva capacidad. Eso, así es como funciona, no les estoy mintiendo, aquí pueden ver el código de Java, con el que funciona ArrayList, y es exactamente lo que les he dicho. Entonces, nosotros si es que quisiéramos implementar nuestra propia versión, tendríamos que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Si es que nosotros quisiéramos hacer nuestro propio array list, ¿qué tendríamos que tener? Tendríamos que tener un atributo, private object, que sean nuestros elementos, elements. Tendríamos que tener el public void añadir, en el que le quiero añadir un elemento, ¿no? Quién sabe cómo funciona. Y necesito, ustedes han visto, que es necesario un método privado que sea crecer, ¿no? O aumentar el tamaño del arreglo. Entonces, en ese void crecer, vamos a ir modificando este arreglo y este de acá, en algún momento tendría que llamar a un método copiar, ¿no? Copiar, puntos suspensivos. Y aquí estaría el método privado, copiar. ¿Quién sabe cómo funciona, no?
Básicamente esta es la estructura en la que trabaja ArrayList. Tiene su método añadir, en el que ustedes le mandan aquí un elemento, y si aquí, si es que ha llegado al final, es decir, ya no hay más posiciones libres, ¿qué hace? Lo hace crecer, y al hacer crecer, genera un nuevo arreglo de más capacidad, donde le va a copiar todos los valores. Y listo. Entonces, no sé qué les ha parecido. Espero se entienda el funcionamiento de ArrayList, porque creo que la Listen Rosemary les deja como tarea que lo implementen, ¿no? Que traten de implementar. A ver, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí. ¿Qué les ha parecido? ¿Se ha entendido cómo funciona ArrayList? ¿O todavía es chino? Todavía es chino para ustedes. Qué les parece? Ya, creo que no dice nada. Creo que están asustados. Tienen miedo. Bien, entonces en este caso ya hemos explicado más o menos cómo tendría que ser el funcionamiento de ArrayList. Estoy acá. Eso lo voy a dejar, no me va a compilar obviamente. La clase string igual funciona algo así. Sí, la clase string también funciona algo así. Funciona algo así. Sí, ya que estoy acá, me voy a generar un string. String ese. Acá está. Entonces, si se fijan acá, el string igual maneja un arreglo de chars, ¿no? Un arreglo de chars. Y es ahí donde se ponen todos los caracteres. Eso también en algún momento lo mencionamos, de que string en realidad es como que una colección de varios caracteres, ¿no? De varios chars. Y al mismo tiempo, en esa situación, si es que ustedes concatenan, todos los datos estarían como que generando un nuevo arreglo de caracteres donde se van uniendo y uniendo y uniendo, ¿no? Lo cual es pesado, es bastante pesado. Bien, ahora lo siguiente, lo siguiente. Aquí ya hablando en términos de, esto lo voy a comentar, simplemente para que no me salga el error feo. Ahora ya continuando con lo que son las estructuras de datos, ArrayList funciona de esa manera. Tiene un arreglo interno donde a medida que tú lo necesites va a aumentarle capacidad. Pero ¿cómo es que nosotros podemos crear nuestras propias estructuras de datos? Les mencionaba, la sintaxis para crear una estructura de datos en Java es saber primero qué estructura de datos voy a utilizar. Estructura de datos, es decir, el nombre, ¿no? Primero esto. Luego, obligatorio, casi todo el tiempo, poner aquí el diamante y poner aquí el tipo de objeto. El tipo de objeto que quiero almacenar. Y luego la variable, ¿no? El nombre. Punto y coma. Entonces, les decía, para que yo pueda crear una estructura de datos, esto en realidad es una clase, ¿no? Entonces, tengo que crear una clase. Pero ¿cómo hago para que yo pueda avisarle qué tipo de objeto quiero guardar? Ustedes han visto que con el ArrayList yo le ponía acá el diamante integer. Y listo, y funcionaba. Cómo es que yo podría crear una clase para que pueda funcionar de acuerdo a esto? Eso en Java se conocen como las clases parametrizadas. Clase parametrizada. Entonces, aquí parametrizada, del parámetro, ¿no? Cuando nosotros utilizamos constructor, métodos, alguna cosa, ¿no? Por ahí, y decimos necesita parámetros. ¿Qué significa esto? Información adicional. Adicional. Entonces, ¿por qué? Bueno, nosotros sabemos de que un método puede necesitar información adicional, pero ¿por qué una clase necesitaría información adicional?
o sea, la clase en general. Bien, sencillo. En este caso, cuando nosotros hablamos de una estructura de datos, estamos hablando de una colección, es decir, hay varias cosas ahí adentro. En este caso sería una colección de integers, varios integers. Ahora, ustedes se imaginan hacer, por ejemplo, yo me creo acá una clase, un class que se llame mi lista, le abro acá, y aquí yo decido que voy a guardar enteros, ¿no? Entonces, tipo array list, me creo mi arreglo de enteros elementos. Y listo. Y voy aquí poniendo mi contenido. Pero ¿qué pasa? Más adelante voy a necesitar una lista de strings. Entonces, a ver, aquí voy a tener mi método añadir, eliminar y etcétera. Listo. Entonces eso es simplemente para continuar con el ejemplo. Entonces más adelante, ¿qué pasa si es que yo necesito una lista de strings? Entonces, ¿ahora qué hago? Voy a crear otra clase, class, le voy a poner mi lista, en este caso, strings. Y lo mismo, creo la clase y acá en vez de guardar un arreglo de enteros, voy a guardar un arreglo de strings, elementos. Y voy a tener lo mismo, voy a tener un método añadir, voy a tener un método eliminar, y voy a tener exactamente lo mismo que acá arriba. ¿Qué pasa si más adelante voy a necesitar una lista de doubles? O una lista de chars? O una lista de, yo qué sé, de personas. Voy a estar creando una clase para cada una de esos objetos. Qué flojera, ¿no? Primero, qué flojera. Y luego, si se fijan, acá el añadir funcionaría prácticamente igual que este otro. Y este eliminar funcionaría prácticamente igual que este otro. Entonces, ¿qué sentido tendría que yo me cree 30.000 clases para guardar cada tipo de dato si puedo hacer que la clase sepa qué dato va a guardar? ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo le pongo acá, entre los diamantes, esto es un parámetro. A ver, un momentito que están queriendo ingresar. Entonces acá, al poner eso, yo lo que estaría haciendo es mandarle un parámetro a la clase. Un parámetro a la clase. Entonces, ahí, al mandarle yo un parámetro, automáticamente ya va a saber qué tipo de dato está guardando. Entonces ya no necesitaría crear uno para cada tipo de existente, ¿no? Y por existir encima. ¿Cómo es que funcionan esas clases parametrizadas? Yo escribo igual, public, class, mi lista, por ejemplo, le estoy dando acá un nombre, y acá le pongo esta nomenclatura, diamante, por lo general se suele poner T, diamante. Y acá escribo el contenido de mi clase. Entonces acá, al tener esto es el parámetro de clase, yo voy a poder avisarle a esta mi lista qué tipo de dato quiero guardar. Recuerden, esto de acá solo trabaja con objetos. Entonces probemos. Probemos. Yo me voy a crear acá mi clase, mi lista, y le voy a decir que sea paramétrica. Me vengo acá, pop, pop, pop. Listo. Entonces le voy a decir, bien, tú vas a recibir un parámetro y de momento no haces nada más. Como ven, compila, ¿no? Compila. Si yo me creo acá un objeto, no me va a dejar crear hasta que le avise
qué tipo de dato quiero con el que quiero que se relacione esta mi clase. Entonces yo le digo acá integer. Quiero que te relaciones con integer. Y listo, y se crea. Y como ven, aquí me dice, he creado un objeto de mi lista de tipo integer. Bueno, y no tiene nada, ¿no? Porque no le he puesto nada. Entonces, acá, el hecho de manejar un tipo parametrizado me puede ayudar a mí a que, por ejemplo, private. Yo sé que el ArrayList trabaja con un arreglo. Entonces, en vez de poner int elementos, le puedo poner t y compilamos. Y ahora, cuando yo le avise qué significa t, automáticamente se va a reemplazar acá. Es como que hace ese reemplazo, ¿no? De forma automática. No requiere que yo lo escriba todo el tiempo. Entonces, me vengo acá, le digo, bien, yo quiero que ahora seas una lista de strings. ¿Qué va a suceder? Me va a decir, aquí si se fijan, aquí, a ver, voy a tratar de ponerlos acá uno al lado del otro. Aquí si se fijan, mi lista aquí tiene un T, pero aquí en el objeto ya creado, donde le he avisado que quiero que guarde, dice strings. Acá los elementos dice T arreglo. Aquí dice string arreglo. Se ha reemplazado automáticamente. Eso nos permite a nosotros generar estructuras de datos genéricas, es decir, que funcionen para cualquier tipo de dato. Lo único que yo tendría que avisarle acá es de que sea paramétrica y en base a eso empezar a trabajar. Como les decía, si yo genero acá una lista de enteros, va a trabajar casi de la misma forma que una lista de strings. ¿Por qué? Porque el añadir es ponerlo al final. El eliminar es eliminar un elemento. No me interesa de qué tipo de datos sea. El añadir, el eliminar, el reemplazar siempre funcionan de la misma manera. Ahora, ¿en qué se vuelve interesante esto también? De que yo le puedo añadir más parámetros si es que quisiera, primero. Puedo ponerle acá de que guarde, yo qué sé, un segundo dato, y va a compilar. Entonces, ahora en vez de recibir un parámetro, puedo recibir dos. Ahorita para el caso no es lo que queremos hablar, pero ya después vamos a ver que nos puede servir de mucho. ¿Qué pasa? Lo siguiente, yo solo puedo poner datos objetos acá. Si yo pongo int, van a ver que no me deja crear. Me dice error tipo inesperado, ¿no? Error tipo inesperado. Se requiere una referencia, es decir, un objeto. Y se ha encontrado int. Eso no me sirve. Entonces sí o sí tienen que ser objetos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Listo? Entonces ya de aquí, lo siguiente sería empezar a hacer pruebas, ¿no? Empezar a hacer pruebas. Si aquí estoy recibiendo algún tipo de dato, significa que, por ejemplo, el añadir, yo necesito conocer el elemento. Pero en Java, esto le voy a poner void, pero en Java yo le necesito avisar qué tipo de dato es este elemento, ¿no? Entonces es ahí cuando entra el paramétrico, T. Ustedes han visto que en el momento que yo le he avisado qué tipo de dato era, se ha reemplazado en todos lados. Es lo mismo que va a pasar acá. En el momento en el que yo le diga string, acá string, por ejemplo, esto se va a reemplazar con un string elems. Y esto se va a reemplazar con un string elemento. Y listo. Entonces, tiene esa ventaja el hecho de tener una clase parametrizada. Que yo todo dato que le ponga, en este caso bajo el alias, ¿no? El sobrenombre T, se va a reemplazar se va a reemplazar una vez de que ya se conozca qué dato sea. Listo. Entonces, eso sería, eh, yo creo, todo lo que tendríamos por avanzar hoy día. Imagino que mañana, ¿de dónde viene T? T es como un alias.
O sea, no se pregunten por qué le ponen T. Creo que funciona con cualquier nombre, con cualquier letra. Creo que si yo le pongo acá R, también funciona. Bueno, acá me riñe, ¿no? Porque no sabe qué es R. R. Ahí está, creo que igual funciona. O sea, no hay problema con qué tipo de letra escojan, pero es casi como que eh, un estándar usar la letra T o la letra E, ¿no? Para decir que son genéricos, ¿no? Type, generic type o algo así, creo que era la forma de identificarlo. Entonces, T solo representa qué objeto quieres guardar en esa clase. Por eso cuando nosotros creamos ArrayList, le ponemos los diamantitos, ¿no? El mayor, menor, y le avisamos qué cosa queremos guardar ahí. Si se fijan acá, ya que estoy con el NetBeans abierto, si se fijan acá, ¿dónde está? A ver, acá. Si se fijan, ArrayList también tiene esto. ArrayList, diamante, diamante. Entonces, con eso estoy diciendo que ArrayList no sabe qué tipo de datos va a guardar. Sabe cómo los va a guardar, cómo es que van a funcionar sus operaciones, pero no sabe qué dato está guardando. Está como que a ciegas. Es así como sucede, ¿no? Entonces, nuestras estructuras de datos deberían funcionar igual. Es decir, para cualquier tipo de dato, todas las operaciones que nosotros pongamos deberían funcionar. Por eso es que se llaman estructuras genéricas, ¿no? Y este es el tipo genérico, que quiere decir que cualquier cosa puede entrar ahí. Espero se haya alcanzado a ver, porque creo que en NetBeans, a ver, Tools, Options, Editor, Coding. Acá, acá. Le voy a poner que sea un poquito más grande. A ver, ahí está. Entonces ahora si se fijan, creo que ahora sí se alcanza a ver mejor. Aquí, por ejemplo, ArrayList, esta es la creación, lo que está en Java. O sea, esto funciona y ya funciona así hace años, funciona bien hace años. Entonces, cuando nosotros creamos un ArrayList, siempre estamos acostumbrados a decirle qué tipo de dato queremos guardar, ¿no? Qué tipo de dato vamos a utilizar. Entonces, ay, ya no me da la garganta, ArrayList no sabe eso, no sabe con qué tipo de datos lo vas a querer utilizar. Entonces, ¿qué prefiere poner? Le dice, bien, voy a hacer una clase genérica. Voy a poner acá un parámetro y cuando tú quieras utilizarme, pues me avisas, ¿no? Y yo voy a funcionar igual. ¿Así? Bien, no sé, ¿tienen alguna consulta más? Vayan haciendo pruebas con eso del tipo genérico, ¿no? De las clases parametrizadas, cosa de que ustedes ya puedan crear, por ejemplo, una clase que reciba cualquier tipo de dato, una clase que genere un arreglo de cualquier tipo de dato, ¿no? Cosas así. Bien, entonces si no tienen más consultas, o no sé si se me ha pasado algo más, tu, tu, tu. Ya, creo que no se me pasó nada más. Eso sería todo por nuestra clase de hoy, queridos jóvenes. Nos veríamos, si quieren, mañana hay clases con el grupo 3. Y si no, creo que esta semana toca el viernes, ¿no? La clase extra, si es que queremos avanzar algo más. Les voy a pasar los videos del anterior semestre para que ustedes ya puedan ver la construcción de las clases, de las estructuras de datos. ¿Listo? Entonces les voy a ir guiando, cosa de que ustedes también puedan ir avanzando. Como les digo, el segundo parcial es mucho más sencillo, o sea, a mi vista. A mi vista es como que mucho más sencillo. Entonces, traten de adelantar, ¿ok?
Bueno, muchachos, entonces creo que no hay nada más. Yo voy a ir deteniendo por acá la grabación. Muchas gracias a todos por haberse pasado un ratito más. Hasta luego. Chao, chao, Franz. Cuídense mucho.